Mi corazón latía con fuerza cuando Greg me dio una bofetada fuerte en la cara. El dolor atravesó mi piel y me sacudió los sentidos. Me tambalearon las piernas y, aún en shock, retrocedí, pero no había terminado. Rápidamente, agarró un cubo de pintura que había dejado en el pasillo, de un proyecto reciente, y lo arrojó sobre mi cabeza. La pintura fría y espesa cayó en cascada por mi cara, hasta mi cabello, empapando mi ropa. Me quedé ahí, empapada, sintiendo una mezcla de humillación y rabia creciendo dentro de mí. La sonrisa torcida de Greg me decía que disfrutaba viéndome impotente. Mi nombre es Clara y tengo 43 años. Durante años he estado obsesionada con las telenovelas españolas, especialmente aquellas llenas de traición y engaño. Siempre bromeaba diciendo que mi amor por el drama solo era para la pantalla. Pero la vida tiene una manera de sorprenderte. Nunca imaginé que terminaría viviendo una trama retorcida que competiría con cualquier telenovela. Pero aquí estaba, cubierta de pintura, humillada por el hombre que una vez amé, 6 años atrás. Estaba felizmente inconsciente de la tormenta que un día me envolvería. Mi vida con Greg había sido tranquila. Llevábamos casados algunos años. Él era 10 años mayor que yo, y aunque no habíamos tenido hijos, pensaba que teníamos una buena vida juntos. Greg siempre había sido protector, incluso un poco posesivo, pero lo atribuía a su naturaleza protectora. Una noche, recibí una llamada de mi mejor amiga de la infancia, Lillian. Clara, ha pasado mucho tiempo, comenzó con un suspiro. Solo quería hacerte saber que me divorcié. La tristeza en su voz era inconfundible. Lo siento mucho. Debe haber sido muy difícil para ti, le respondí, sorprendida por la noticia. Habíamos sido muy cercanas por años, pero la vida nos había llevado por caminos diferentes. Nos vemos pronto para tomar algo. No deberías pasar por esto sola, dije, tratando de apoyarla. Estaba lista para contarle a Greg lo que había pasado, pero antes de que pudiera decir una palabra, me sorprendió diciéndome, ya sé sobre el divorcio de Lillian. Me quedé parada, sorprendida. Espera, ¿sabes? Aún no te lo he mencionado, le dije. Su tono era extraño, casi despectivo. Debe haberlo escuchado en algún lugar, respondió, encogiéndose de hombros, con un tono casual que no me gustó para nada, pero, por alguna razón, decidí dejarlo pasar. Le dije que había planeado reunirme con Lillian para tomar unas copas y, para mi sorpresa, Greg me preguntó si podía unirse a nosotras. Estaba demasiado confundida por su repentino interés. Dudé, porque se suponía que era una noche para apoyar a mi amiga. Pero como Lillian era nuestra amiga desde hace mucho tiempo, accedí a preguntarle si podía venir. Sorprendentemente, ella sonaba emocionada con la idea. Al día siguiente, nos reunimos las tres, y Lillian pasó la noche desahogándose sobre su exmarido, que resultó ser una pareja controladora e infiel. Nos reímos, brindamos y compartimos historias, disfrutando de una noche que se sintió nostálgica y reconfortante en ese momento. Me disculpé para usar el baño, pero cuando regresé, vi a Greg y Lillian sentados más cerca que antes, con las cabezas inclinadas el uno hacia el otro, absortos en una conversación tranquila e intensa. La forma en que se miraban hizo que se me revolviera el estómago. No se habían visto en años. Entonces, ¿cómo se habían vuelto tan cercanos después de unas copas? Me pregunté si estaba exagerando, pero la sensación inquietante no desaparecía. Me senté de nuevo y rápidamente interrumpieron su conversación, actuando como si nada hubiera pasado. El resto de la noche transcurrió sin problemas, pero no pude quitarme la sensación de inquietud mientras nos íbamos preparando para irnos. Lillian estaba claramente borracha. Greg se ofreció a llevarla a su casa, lo cual me tomó por sorpresa. Soy tu esposa, Greg. Yo puedo asegurarme de que llegue a casa sana y salva, le dije, sintiéndome de repente necesitada de afirmar mi lugar. Pero él me ignoró con una sonrisa. Clara, ella vive al otro lado de la ciudad. Solo ve a casa y descansa un poco. Yo me encargaré, respondió. A pesar de mis objeciones, Greg insistió en que regresara sola a casa y no me quedó otra opción. Acepté a regañadientes, pero ya había una semilla de duda plantada en mi mente. Una vez en casa, la inquietud se convirtió en sospecha. No podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien, que había más entre Greg y Lillian de lo que entendía. Después de caminar de un lado a otro por la sala durante una hora, me quedé atrapada en mis pensamientos. Fue una decisión impulsiva, guiada por el instinto. Entré al estudio de Greg, una habitación que él vigilaba celosamente. Era un espacio privado donde guardaba sus archivos de trabajo y pertenencias personales, pero no pude evitar buscar entre sus cosas. Abrí cajones, revisé pilas de papeles y, finalmente, encontré algo que no había visto antes,
un viejo álbum de fotos polvoriento escondido en la parte trasera de un gabinete. Mi corazón latió con fuerza cuando lo abrí y las fotos dentro confirmaron mi peor temor. Greg y Lillian estaban en casi todas las fotos, sonriendo y abrazados en cada una. Las fechas en la parte de atrás eran de hace años, poco después de nuestra boda. Mis dedos temblaron cuando me di cuenta de que se habían estado viendo todo el tiempo. La traición fue más profunda que cualquier cosa que hubiera experimentado, y entendí que todo había sido una mentira. Fue como un maremoto, mi mejor amiga y mi esposo me habían estado mintiendo durante años. Justo cuando estaba guardando el álbum, la verdad me golpeó. Escuché que se abría la puerta principal. Greg llegó a casa rápidamente. Me recomponía, sujetando el álbum con fuerza mientras salía del estudio. En el pasillo, me encontró cerca del baño, tratando de calmar las náuseas, como si fuera una excusa para mi shock y enojo. ¿Phil?, preguntó, con preocupación en su rostro mientras se acercaba y extendía la mano para frotar mi espalda. ¿Estás vomitando? No me toques, respondí, con amargura apenas contenida en mi voz. Parece que se confundió, hasta que levanté el álbum, sosteniéndolo como una acusación silenciosa. Su rostro pasó de confundido a pálido y, por un momento, se quedó sin palabras. Luego, después de lo que me pareció una eternidad, se encogió de hombros y murmuró: «Está bien, engañé a Clara, sé que estuvo mal y lo siento». Pero no había remordimiento en su voz, ni arrepentimiento. Su frialdad fue como una segunda bofetada. «¿Cómo pudiste?», susurré, mi voz quebrada. «Entre tú y Lillian, después de todo lo que hemos compartido, todo lo que pensaba, si me hubiera mirado, habría visto una extraña calma en sus ojos. Lillian y yo somos almas gemelas, Clara. Los dos estamos atrapados en relaciones equivocadas, y cometí un error al casarme contigo». Lo miré fijamente. Apenas podía creer lo que escuchaban mis oídos. «¿Almas gemelas?», dije con incredulidad, repitiendo sus palabras. «¿Eso es lo que llamas traicionar a tu esposa y andar a escondidas con mi mejor amiga?». Él cruzó los brazos, con su arrogancia claramente a la vista. «Nuestras almas están alineadas, Clara. Cometí un error al casarme contigo. Somos compatibles. Nuestras vibraciones están alineadas». Una risa amarga se me escapó. «¿Vibraciones? ¿Hablas en serio? Me traicionaste y me mentiste, y ahora lo estás justificando con tonterías espirituales». Él se encogió de hombros, sin mostrar ningún signo de incomodidad. «No lo entenderías. Eres demasiado ajena a mis necesidades». Antes de que pudiera responder, su rostro se retorció con frustración. Luego, sin previo aviso, levantó la mano y me abofeteó con fuerza en la cara, haciéndome caer hacia atrás. Mi mejilla palpitaba mientras trataba de estabilizarme, pero él no se detuvo. Agarró el cubo de pintura del pasillo y, antes de que pudiera reaccionar, vació todo el contenido sobre mi cabeza. Me quedé allí, empapada, sintiendo como el peso de la traición y la humillación me aplastaban. Greg me miró con una satisfacción engreída, como si hubiera demostrado algo al limpiarme la pintura de los ojos, pero en medio de todo, encontré una calma dentro de mí que hasta a mí misma me sorprendió. «No tienes idea de lo que he hecho, Greg», susurré, con una clara promesa de retribución en mi tono. Él simplemente sonrió y se alejó, ignorando mis palabras como si no significaran nada. Cuando se fue de vista, me obligué a respirar profundamente. Agarré una toalla y comencé a limpiarme. Me levanté sintiendo como mi enojo se iba endureciendo en resolución. Sabía que no podía dejar pasar esta humillación. No podía permitir que él ganara. Después de limpiarme, regresé directamente a su estudio. Ya sospechaba que estaba escondiendo más secretos, y ahora estaba decidida a descubrirlos todos. Busqué en sus cajones y estantes hasta que encontré lo que estaba buscando: extractos bancarios, recibos y registros financieros que mostraban un panorama inquietante. Greg había estado canalizando en secreto miles de dólares a una cuenta privada que nunca había visto antes, y que probablemente respaldaba su vida con Lillian. La traición era más profunda de lo que había imaginado. No solo me había engañado emocionalmente, sino que también me había robado financieramente. Me aseguré de que le costara caro durante los siguientes días. Comencé a prepararme en silencio. Contraté a un abogado especializado en derecho familiar, quien compartió todos los detalles conmigo, desde la aventura hasta el robo y el engaño financiero. Ella me aseguró que tenía un caso sólido tanto para el divorcio como para una compensación significativa. Mientras tanto, seguí actuando como si nada hubiera pasado. Greg continuó con su arrogancia, sin darse cuenta de que yo estaba desmantelando sistemáticamente la cómoda vida que él había construido sobre mentiras. La satisfacción de saber lo que vendría me mantuvo tranquila y concentrada. Por primera vez en semanas,
Sentí una sensación de control. Una semana después, Greg llegó tarde a casa después de otra noche con Lillian, comportándose con la misma confianza engreída que me había enfurecido desde la noche del incidente con la pintura. Esperé hasta que se sentó, y luego, con calma, coloqué una pila de documentos legales en la mesa frente a él. ¿Qué es esto?, preguntó, confundido. Es el fin de esta vergonzosa relación, respondí, mi voz tan fría como el hielo. Me mentiste, me traicionaste y me robaste, ahora vas a pagar por ello. El color desapareció del rostro de Greg mientras miraba la pila de documentos. Su boca se abrió ligeramente mientras comenzaba a hojearlos, dándose cuenta de que no estaba mintiendo. Los documentos incluían cada detalle, evidencia de sus registros de robo financiero, de su aventura con Lillian y la demanda que había presentado, buscando compensación tanto por agresión física como por abuso emocional. Él me miró, tartamudeando. Clara, no necesitas hacer esto, podemos resolverlo. Negué con la cabeza, sin sentir ni una pizca de simpatía por él. Cuando me abofeteaste y derramaste pintura sobre mi cabeza, cruzaste una línea, Greg, no hay vuelta atrás. Su arrogancia pareció flaquear, y su confianza fue reemplazada por una mirada de desesperación. Por favor, Clara, esto no puede terminar así. ¿No entiendes que las cosas no son tan simples como parecen? Oh, lo entiendo perfectamente, respondí fríamente. Me traicionaste, me robaste y me asaltaste. Esta es la consecuencia de tus acciones. Greg miró los documentos, visiblemente en pánico. Su comportamiento, que antes parecía seguro, se desmoronó cuando la realidad de su situación lo golpeó. Intentó defenderse ofreciendo explicaciones débiles, pero ya no lo escuché. Finalmente, se levantó y murmuró, bueno, si así lo quieres, me iré. Lo vi recoger sus cosas. Sentí una mezcla de alivio y cansancio. Una vez que se fue, la casa cayó en un silencio profundo. Por primera vez en años, sentí que una sensación de paz se apoderaba de mí, pero aún no había terminado. Mi abogada me había aconsejado seguir adelante con un caso formal que no solo finalizaría el divorcio, sino que también garantizaría que Greg pagara por el daño que había causado. En las siguientes semanas, canalicé toda mi energía para prepararme para la batalla legal que se avecinaba. Mi abogada era una gran profesional. Revisó cada detalle de la mala conducta financiera de Greg y documentó cada paso en falso y mentira. Juntas, construimos un caso sólido, pieza por pieza, asegurándonos de que Greg fuera responsable. Greg se había mudado con Lillian, y las palabras se difundieron rápidamente por nuestro círculo social sobre su nuevo comienzo. No podría importarme menos lo que la gente pensara. Estaba concentrada en recuperar mi vida y buscar justicia. Llegó el día de la audiencia en la corte y sentí una mezcla de ansiedad y determinación. Me senté, tratando de mantener la calma mientras Greg y Lillian se sentaban frente a mí. Lillian evitó mi mirada. Su expresión apagada estaba muy lejos de la presunción que había visto en su rostro la última vez que la vi. Sin embargo, Greg parecía visiblemente ansioso, y su confianza disminuyó cuando comenzó el procedimiento. Mi abogada presentó las pruebas meticulosamente, cada extracto bancario, cada transferencia sospechosa y cada pieza de documentación que mostraba el engaño de Greg quedaron al descubierto para que el tribunal las viera. La agresión también estaba detallada y respaldada por las declaraciones de testigos, de amigos cercanos que habían visto la evidencia física de su abuso en los días posteriores al incidente. Greg se retorcía en su asiento mientras la evidencia se acumulaba. Su rostro palideció mientras el juez tomaba notas. La mirada de Lillian cayó, incapaz de mirarme a los ojos. Estaba claro que este romance de alma gemela no fue todo lo que ella pensó que sería. Ellos habían esperado salir ilesos para comenzar su nueva vida juntos, sin consecuencias, pero la realidad estaba muy lejos de su fantasía romántica. Después de una hora de testimonio y presentación de pruebas, el juez finalmente emitió el veredicto. A Greg se le ordenó devolver todo lo que había robado, más una compensación significativa por el trauma emocional y físico que me había causado. Se le otorgó una orden de restricción que le impedía acercarse a mí o a mi propiedad nuevamente. Además, hubo sanciones por su mala conducta financiera que lo dejaron en graves deudas. Mientras el juez leía los términos finales, miré a través de la sala del tribunal y vi la cara de Greg, pálida y derrotada. Lillian se movió incómoda. Parecía que preferiría estar en cualquier lugar menos allí. La fantasía que habían construido para sí mismos se estaba desmoronando pieza por pieza, bajo el peso de la responsabilidad. Al salir del juzgado, sentí una mezcla de alivio y liberación. 6 años de matrimonio habían terminado, pero me sentí más liviano, como si finalmente me hubieran quitado una carga pesada. Salí de ese edificio con la cabeza en alto,
sabiendo que había recuperado el control de mi vida. Con el divorcio finalizado y la compensación otorgada, me lancé a reconstruir mi vida. La casa que una vez estuvo llena de recuerdos de Greg se convirtió en un espacio propio. La redecoré, llenándola con obras de arte vibrantes, muebles acogedores y plantas exuberantes. Los recuerdos de él desaparecieron, reemplazados por cosas que me traían alegría. Incluso enmarqué algunos momentos de mis telenovelas favoritas, símbolos de resiliencia que ahora tenían un significado más profundo. El trabajo se convirtió en un refugio. Vertí mi energía en mi carrera, construyendo relaciones más sólidas con colegas que me habían apoyado en silencio durante el doloroso final de mi matrimonio. La libertad que sentí era embriagadora, un marcado contraste con la atmósfera sofocante que había soportado con Greg. Un día, mientras organizaba un evento de la empresa, conocí a Liam, un compañero organizador con una sonrisa tranquila y una personalidad cálida. Empezamos a hablar y rápidamente nos unió nuestra pasión por las telenovelas. Me recomendó algunas de sus series favoritas, y me encontré riendo y conversando con él como no lo había hecho con nadie en años. Nuestra amistad creció de manera natural. Liam era comprensivo y respetuoso. Nunca me presionaba ni se metía en mis asuntos. Sabía de mi pasado, pero nunca me trató con lástima ni curiosidad. Simplemente entendía y respetaba los límites que yo había puesto. Con el tiempo, comencé a confiar en él. Empezamos a reunirnos para tomar café, luego cenamos juntos y, finalmente, hicimos viajes de fin de semana a lugares cercanos. Cada momento con él era como un soplo de aire fresco, un recordatorio de que podía encontrar alegría y paz después de tantos meses de dolor. Con cada día que pasaba, el peso de mi pasado se hacía más ligero. Me entregué a mis telenovelas favoritas con un sentido del humor, en lugar de anhelar una vida como esas historias ficticias. El dolor de la traición se había desvanecido, reemplazado por una sensación de paz. Una noche, mientras Liam y yo veíamos una telenovela juntos, se volvió hacia mí con sus ojos dulces y me dijo: ¿alguna vez pensaste en visitar España y ver los lugares que hemos visto en la pantalla? La idea despertó en mí una sensación de aventura, algo que no había sentido en años. Sí, respondí, sonriendo ante la idea. Me encantaría. Comencemos a planificar el viaje, no como un escape, sino como una celebración de la vida que ahora he reclamado. No necesitaba la validación de nadie más, era suficiente tal como era. Aunque mi vida había dado más giros y vueltas que cualquier telenovela, finalmente estaba lista para abrazar la felicidad que merecía. Había pasado un año desde que salí de ese juzgado y cerré el capítulo con Greg y Lillian para siempre. Con cada mes que pasaba, me encontré abrazando una vida que antes solo había soñado, una vida libre de traición y miedo. Nuestro viaje a España, Liam y yo, fue nada menos que mágico. Caminamos por las vibrantes calles de Madrid, exploramos las impresionantes playas de Cádiz y me deleité con la cocina española, saboreando cada momento como si fuera un regalo. Por primera vez en años, sentí que mi vida era mía nuevamente. Me sentí despreocupado, riendo fácilmente y disfrutando de la calidez de la amabilidad de Liam. Los dramas que antes solo veíamos en la pantalla, ahora se habían transformado en momentos reales de alegría, paz y amor. Al regresar a casa, me di cuenta de que mi trabajo me satisfacía de una manera que no había experimentado antes. Mi dedicación y energía renovada se notaron, y pronto recibí un ascenso que me permitió liderar mi propio equipo. Lo sentí como un hito, una recompensa por todo lo que había soportado y superado. Mis colegas se convirtieron en una familia, una fuente constante de apoyo y aliento. Poco a poco, mi casa se transformó en un santuario, un reflejo de en quien me había convertido. Había momentos en los que recordaba a Greg y Lillian, pero se sentían como sombras de un pasado distante que ya no podía tocar. La vida que estaba construyendo ahora era completamente diferente. Los problemas legales y financieros de Greg pesaban mucho sobre él. Escuché que se había mudado fuera del estado para evitar las consecuencias sociales. La idea de su caída no me trajo ni alegría ni dolor, en cambio, se sintió como un cierre, un recordatorio de lo lejos que había llegado. Una noche, mientras Liam y yo compartíamos una cena tranquila en casa, tomó mi mano y me miró a los ojos. Su rostro pensativo me dijo: ya sabes, Clara, conocerte cambió mi vida. Verte convertir tu dolor en fuerza es inspirador. Estoy agradecido cada día por habernos encontrado. Sonreí sintiendo una oleada de calidez. Me ayudaste a encontrarme a mí misma, Liam. Me diste el espacio para sanar y el coraje para soñar de nuevo. Yo también estoy agradecido, respondió él. Nuestras vidas avanzaron juntas, no como un romance de cuento de hadas, sino como una asociación basada en la confianza, el respeto y la resiliencia. No hubo palabras grandilocuentes ni promesas de perfección,
solo una comprensión de que nos apoyaríamos el uno al otro a través de lo que la vida nos deparara. En el aniversario de mi divorcio, levanté una copa con Liam brindando, no por la venganza o la amargura, sino por la libertad y la felicidad. Esa noche le escribí una carta a mi yo del pasado, una mujer que había soportado la traición, que había sido humillada y herida, pero que había encontrado la fuerza para levantarse de nuevo. Le prometí que nunca perdería de vista la fuerza que me había ayudado a atravesar los días más oscuros. Mientras miraba alrededor de mi casa, me llené de ligeras risas y amor. Sabía que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier cosa que Greg me hubiera quitado. Me había encontrado a mí misma. Si disfrutaste esta historia, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias de empoderamiento, resiliencia y nuevos comienzos. Comparte tus pensamientos abajo y quédate sintonizado para más historias cautivadoras de coraje y curación. Hola a todos. Soy Taylor. Soy madre soltera y enfrenté muchos desafíos al criar a mi hijo, Eric. Pensé que mi familia me apoyaba, pero descubrí de la manera difícil que estaba equivocada. Afortunadamente, pude enfrentar a las personas que intentaron arruinar nuestras vidas. Mi ex esposo, Carl, era abusivo. Solo pensar en él me enferma. Solía estar profundamente enamorada de él, pero las cosas empeoraron después de casarnos. Carl era un gran novio, pero como esposo se volvió controlador y abusivo. Me quedé con él durante más de 8 años porque me manipulaba y me engañaba para que me quedara. Pensaba que mi hijo necesitaba un padre, así que no me fui de inmediato, pero las cosas empeoraron cuando Eric tenía 5 años. Carl empezó a golpearme muy fuerte. Eric me vio en dolor y trató de detener a su papá de lastimarme. Carl estaba tan enojado que empujó a Eric al suelo. Fue entonces cuando decidí dejarlo. Llamé a los servicios de protección infantil y a la policía, y los mantuvieron alejados de Carl. Pero Carl estaba decidido a vengarse. Dijo, ¿crees que puedes escapar de mí, Taylor? No va a suceder. Eventualmente, te tendré a ti y a nuestro hijo de vuelta en mi casa. Solo espera y verás. Estamos en trámites de divorcio. Carl, no pienso dejarte cerca de mí ni de mi hijo de nuevo. Incluso si nos separamos, encontraré una manera de llevarme a Eric conmigo. Carl insistió, tengo derechos como su padre. Él estará en mi casa, y tú también. Solo espera y verás. El comportamiento violento de Carl me hizo sentir muy ansiosa. Mi hijo estaba profundamente traumatizado y necesitaba terapia para ayudarle a sobrellevarlo. Después de una larga batalla legal, Carl y yo finalmente nos divorciamos, pero no me detuve ahí. Me mudé cerca de mis padres y mi hermana para mantenerme a salvo de Carl y obtuve órdenes de restricción en su contra. Fue una época aterradora. Carl nunca supo dónde me había mudado. Pudo haberlo adivinado, pero no tenía mi dirección exacta. Estar cerca de mis padres y mi hermana me hacía sentir más segura. Desafortunadamente, mis padres no fueron muy comprensivos con el divorcio. Dijeron, ¿era realmente necesario divorciarse? Ustedes dos podrían haber ido a terapia y solucionado las cosas. No es para tanto. El pobre Eric ha perdido a su papá por tus problemas. Es tan injusto. Debe estar devastado por no poder ver a su papá. ¿Estás bromeando? Carl solía golpearme, mamá, e incluso lastimó a Eric. Mi hijo solo estaba tratando de protegerme. ¿Cómo no puedes ver qué monstruo es Carl? Mamá, papá, necesitan entender lo que Taylor ha pasado. No tienen derecho a hacerla sentir culpable. Ella hizo lo correcto. Al principio, mamá y papá seguían pidiéndome que dejara que Eric viera a su papá, pero yo nunca estuve de acuerdo. Siempre estaban descontentos con mi decisión y decían cosas como, ¿por qué no dejas que Carl visite a Eric? Debe extrañar a su hijo. ¿Cómo te sentirías si yo no estuviera cerca cuando crecías? Me destrozaría el corazón. Taylor, tú creciste en una casa con ambos padres. No deberías ser tan egoísta con Eric. Él merece el amor de su padre. Pronto, podría empezar a resentirte por mantener a su papá fuera de su vida. ¿De qué estás hablando? Eric tiene miedo de su papá. Me suplica que no deje que Carl se le acerque de nuevo. No quiere ver a su papá. Y yo tampoco. Tal vez estés influenciada por las historias violentas sobre Carl. No deberías haber involucrado a Eric en este lío. Aprendió a tener miedo de Carl por tu culpa. Eso es ridículo, papá. Si Carl fuera un buen hombre y un padre amoroso, no me habría golpeado frente a Eric. No debería haberme golpeado en absoluto, no importa cuánto intentara. Nunca estaban de acuerdo con mi decisión, pero con el tiempo, parecieron aceptarlo. Se hicieron muy cercanos a Eric y fueron unos excelentes abuelos. Eric también desarrolló un fuerte vínculo con ellos y con su tía, Blair.
Creo que parte de la razón por la que mis padres dejaron de presionarme para que dejara a Arek ver a su papá fue porque yo les estaba ayudando financieramente. Blair y yo les enviábamos una pensión mensual ya que papá no tiene un buen trabajo y mamá no trabaja. El dinero pudo haber sido la razón por la que eventualmente dejaron de molestarme con eso. Arek y yo estábamos bien en nuestra nueva casa. Comenzó en una escuela local y yo tenía un buen trabajo de oficina. La vida estaba genial y me sentía feliz con mi familia a mi alrededor. Pero no sabía que mis seres queridos podían ser tan terribles conmigo. Mi segunda mayor traición ocurrió solo un año después de que dejé a Carl. Estaba preparándome para un viaje de negocios a otra ciudad y no podía llevar a Arek porque no había opciones de cuidado infantil en el trabajo. No sabía qué hacer con él. Fue entonces cuando mi mamá y mi papá propusieron un plan. Dijeron, oímos que te vas de viaje de negocios pronto. Stewart y yo estábamos pensando en cuidar a Arek por ti. Podemos quedarnos en tu casa y encargarnos de Arek y de la casa. ¿Están seguros? Eric puede ser bastante travieso, y su apartamento estará vacío. ¿No es un inconveniente? Solo serán unos días, así que no debería ser un gran problema. Queremos mucho a Arek y él nos quiere a nosotros. Estoy segura de que estará emocionado de quedarse con nosotros. Además, tu casa estará segura mientras estés fuera. Es una situación en la que todos ganan. Está bien, si insisten tanto. Les dejaré cuidar a Arek y quedarse en mi casa hasta que regrese. Acepté que mis padres se encargaran de Arek y de mi casa mientras yo estaba fuera. Me sentía bien con el arreglo porque confiaba completamente en mis padres. Ahora sé que fue un gran error. No debería haber confiado en ellos en absoluto. Mi viaje de negocios era solo una semana después. Salí en la noche. Después de decir buenas noches a Arek, tuve que irme un día antes para prepararme para una reunión con un gran cliente al día siguiente. Una vez que llegué al hotel, llamé a mis padres y a Arek. Todo parecía normal, pero no tenía idea de lo que se avecinaba. Esa noche, mientras estaba en el hotel preparándome para mi reunión, recibí una llamada de Blair. Me sentí un poco ansiosa porque me preocupaba que algo pudiera estar mal en la casa. Contesté la llamada sintiéndome nerviosa. Blair dijo, hola, Taylor, ¿ya te fuiste de tu viaje de negocios? Sí, Blair, llegué ayer en un vuelo nocturno. No será un viaje muy largo. ¿Dejaste a Arek con nuestros padres? Sí, ¿por qué? Ellos están en mi casa con Arek. Están cuidándolo muy bien y a él realmente le gusta estar con ellos. Taylor, no estoy segura de cómo decirte esto, pero creo que cometiste un error. No deberías haber dejado a Arek con nuestros padres. Creo que están planeando algo y puede que no sea bueno. ¿Qué quieres decir? Dime todo ahora mismo. Me estás asustando. Taylor. Estoy preocupada de que mamá y papá puedan intentar hacer que Arek vea a Carl. Han estado en contra de tu decisión de obtener las órdenes de restricción. ¿Sabes cuánto desaprueban tu divorcio? Tengo un mal presentimiento de que podrían llevar a Arek con Carl. ¿De qué estás hablando? No. Mamá y papá no harían eso. Estoy segura de que ha habido un malentendido. No estaban de acuerdo con el divorcio, pero no se pondrían del lado de un abusador. Sé que confías mucho en ellos, pero debes ser cautelosa. Si necesitas algo, estoy aquí para ti. Solo recuerda eso. Gracias, Blair. Tendré cuidado. No te preocupes. Las palabras de Blair seguían resonando en mi cabeza y me ponían muy inquieta. Decidí llamar a mis padres para ver cómo estaban. Dije, hola, mamá, ¿puedes dejarme hablar con Arek? Lo extraño mucho. Entiendo, Taylor. Un momento, lo buscaré para ti. Mamá, ¿estás ahí? Hola, Eric. Solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien? ¿La estás pasando bien? Mamá, necesito decirte algo. La abuela y el abuelo han llamado a papá. Oh Dios, mi teléfono está a punto de morirse. Lo siento mucho, Taylor. Necesito cargarlo ahora. ¿Por qué no llamas más tarde? Eric está bien y jugando con nosotros. No te preocupes por nada. Cuídate. Adiós. Me puse muy suspicaz con la forma en que Arek estaba tratando de decirme algo. Era aún peor que mamá lo hubiera cortado y le hubiera quitado el teléfono antes de que pudiera terminar. Estaba tan preocupada que decidí revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad. No tenía cámaras dentro de la casa, pero si fuera. Para mi sorpresa, vi el auto de mi ex esposo en mi entrada. Miré las grabaciones y vi que mamá había abierto la puerta para él. Estaba furiosa y asustada por Arek y por mí. Carl no debía tener mi dirección. Tengo una orden de restricción contra él. No debería estar cerca de mi hijo. Estaba tan enojada que llamé a mis padres de inmediato. Y grabé la llamada. Dije, mamá,
¿Por qué está Carl en mi casa? ¿Qué está pasando? ¿Quién lo dejó entrar? Cálmate, Taylor. Carl no está aquí. ¿Por qué dirías algo así? Mamá, puedo ver el auto de Carl estacionado en mi camino de entrada. ¿Olvidaste que tengo cámaras de seguridad afuera? Debí abrirle la puerta. Hubo un completo silencio por su parte. No dijeron nada y me di cuenta de que los había puesto nerviosos. Pero lo que pasó después fue aún peor. Mira, sé que estás molesto con Carl y con nosotros, pero no estás siendo razonable. Necesitas darnos un respiro. Sí, estoy decepcionado de ti, Taylor. No se puede mantener a un padre alejado de su hijo. Eric necesita a Carl en su vida. No estás siendo una buena madre. ¿Hablas en serio? Carl abusó de mí físicamente. Incluso golpeó a Eric cuando intentó protegerme. ¿Cómo puedes dejar que Carl vuelva a su vida? Tengo una orden de alejamiento contra él. Eso fue hace mucho tiempo, Taylor. Necesitamos perdonar a la gente. Ha cambiado. Tu orden de restricción estaba causando problemas. Así que tu mamá y yo decidimos tomar medidas. Le dimos a Carl nuestra dirección porque tú no lo hiciste. Están reunidos y son felices juntos. Mamá, papá, te daré exactamente 5 minutos para que Carl se vaya. Si no lo hace, habrá consecuencias. No nos amenaces, Taylor. Somos tus padres. Estás a 3,000 millas de distancia. Carl se quedará aquí todo el tiempo que quiera. Estamos planeando un picnic mañana. Voy a colgar ahora antes de que digas más tonterías. Mamá dijo eso y simplemente me colgó. Les di 5 minutos para sacar a Carl, pero cuando se acabó el tiempo, su auto todavía estaba en el camino de entrada. Estaba harta y me sentí asustada y traicionada. Sabía que tenía que actuar rápido, así que llamé a la policía. Les expliqué la situación y les pedí que arrestaran a Carl y quitaran a Eric de mis padres, entregándolo a Blair. La policía respondió rápidamente y llegó a mi casa en 5 minutos. Fue un alivio estar cerca de una comisaría. Los vi confrontar a mis padres y a Carl a través de las imágenes de CCTV. Mis padres parecían preocupados cuando la policía entró para arrestar a Carl. Mamá me llamó y me dijo, Taylor, ¿qué te pasa? ¿Realmente llamaste a la policía? ¿Cómo pudiste hacer eso? Carl podría ir a la cárcel. Él irá a la cárcel, mamá. Y tú también podrías hacerlo si no te largas de mi casa ahora mismo. No quiero que tú y papá vuelvan a estar en mi propiedad. Blair vendrá a llevarse a Eric. Nunca volverán a acercarse a nosotros. ¿Cómo te atreves, Taylor? Eres horrible. Ojalá nunca hubieras nacido. No puedes echarnos y alejarnos de nuestros nietos. No permitiremos que eso pase. Buena suerte con eso, mamá y papá. La policía los arrestará si intentan algo. Ellos saben que Eric irá con Blair. No puedes hacer esto. Tenemos derechos de abuelos. Te demandaremos. Buena suerte con eso. Será interesante ver cómo reacciona el juez cuando descubra que trajeron a un hombre abusivo a mi casa a pesar de la orden de restricción. Los harán reír en el tribunal. Antes de que mis padres pudieran decir algo más, la policía salió con esposas. Condujeron a Carl hasta el coche patrulla y lo metieron en el asiento trasero. Fue un alivio verlo ser llevado. Luego, la policía comenzó a hablar con mis padres. Se veían desconcertados y mi papá comenzó a gritarles a los oficiales. Estoy segura de que estaban discutiendo sobre Eric. En ese momento, llegó mi hermana Blair. Mostró su identificación a la policía y se llevó a Eric con ella. Mis padres intentaron detenerla, pero la policía intervino y los mantuvo alejados. La policía se quedó hasta que mis padres empacaron y se fueron. Blair cerró mi casa con llave y se llevó las llaves. Mis padres intentaron llamarme y gritarme sobre todo, pero no contesté. Luego me enviaron mensajes de texto extraños, que grabé porque se estaban volviendo cada vez más raros. Decían, lo que hiciste hoy estuvo mal, Taylor. Habrá consecuencias. No tienes derecho a alejarnos a Eric. Carl y yo no podemos creer que seas nuestra hija. Te odiamos. No podrás mantenernos alejados. Eres solo una mujer trabajadora, y no siempre estarás con Eric. Conseguiremos derechos de visita por parte del tribunal, y luego nos llevaremos a Eric de ti. Una llamada a los servicios de protección infantil de nuestra parte podría hacer que se lleven a Eric. Si crees que eres lista, nosotros somos aún más inteligentes. Le diremos a CPS algunas cosas malas, y ellos pondrán a Eric bajo nuestro cuidado, y nunca volverá contigo. Eso nunca pasará. Eric se quedará conmigo, y haré todo lo posible para mantenerlo a salvo. Sabemos a qué escuela va Eric y tu dirección. Encontraremos la manera de estar cerca de él. No puedes detenernos. Si actúas mal, nos lo llevaremos, y nunca lo volverás a ver. Mis padres están siendo completamente irracionales.
Aún creen que pueden controlar todo. No se dan cuenta de lo que estoy planeando. El tiempo les mostrará que cometieron un error enorme al alinearse con Carl. Él también sufrirá. Terminé mi trabajo rápidamente y fui a casa tan pronto como pude. Blair estaba manteniendo a Arek a salvo en su casa. Arek se sintió tan aliviado de verme de nuevo. Dijo, mamá, volviste. Estaba preocupado de que no vinieras por mí. Arek, ¿qué quieres decir? Fui de viaje de negocios, pero siempre iba a regresar. Papá dijo que me habías dejado. Mamá dijo que me llevaría con él. Me mostró fotos de su casa y todo. Tenía miedo y no quería ir con él. Arek, escucha, nunca dejaré que Carl te lleve ni que esté cerca de ti otra vez. No me voy a ir a ningún lado. Lo prometo, hijo. Pasé mucho tiempo consolando a Arek y asegurándome de que se sintiera seguro. Carl le había dicho a Arek que lo había abandonado y que él estaba allí para llevarlo. Me enfureció. CPS se involucró y escuchó el lado de la historia de Arek. Recomendaron terapia, y Arek ya está viendo a un terapeuta. También me uní a un grupo de apoyo para ambos. Nuestro terapeuta es maravilloso y realmente nos ayuda a lidiar con nuestro trauma. Mi abogado utilizó todas las pruebas en contra de Carl en la corte. Él ha sido acusado de intento de secuestro y de violar una orden de restricción, y podría enfrentar una pena de cárcel. También estoy trabajando para que se le terminen los derechos parentales a Carl. Mi hijo merece un padre amoroso, no a un abusador como Carl. Mi abogado es muy competente y esperamos que el proceso transcurra sin problemas. Mis padres intentaron demandarme por derechos de abuelos, pero el juez desestimó su caso tan pronto como vio mi historial judicial y los mensajes que enviaron. También obtuve órdenes de restricción contra ellos, y el juez aprobó eso de inmediato. Desde entonces, me he mudado a otro estado con mi hijo. Recibí una promoción en el trabajo y un nuevo puesto en una ciudad diferente, lo que me ayudó a distanciarme de mis padres. Blair nos visita ocasionalmente y ha cortado el contacto con nuestros padres. Incluso está considerando mudarse a mi ciudad. Mis padres están luchando financieramente desde que Blair y yo dejamos de apoyarlos. Tuvieron que buscar trabajos adicionales y sus ahorros se agotaron debido a los gastos legales, dejándolos en una situación financiera difícil. Mientras tanto, mi hijo y yo estamos prosperando en nuestro nuevo entorno. No tengo planes de contactar a mis padres ni de permitir que Carl cause más trauma a mi hijo.